Hola, buenos días. Esta comunicación es una adenda a la ponencia de las jornadas anteriores referida a la historiografía constitucional de Tucumán en la primera mitad del siglo XX. En aquella oportunidad indiqué en nota al pie que me faltaba acceder al artículo Constituciones de Tucumán escrito por Adolfo Piosek y publicado en el tomo séptimo de la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1928. Es que este artículo apenas si fue citado por un autor especializado en nuestro pasado constitucional. El único que lo hizo fue el doctor Ismael Sosa en su clásica Historia Constitucional de Tucumán, periodo 1820-1884, del año 1945. Y gracias a esta cita bibliográfica supe de la existencia del artículo de Marras. Voy a caracterizar brevemente el artículo Constituciones de Tucumán de Adolfo Piosek. Pese a su gran extensión, no contiene subtítulos ni notas al pie. Cronológicamente y por sus características, pertenece a la periodización historiográfica que hice en 2018 a la etapa del centenario, en la que se publican los primeros textos de historia constitucional tucumana, aún muy rudimentarios y con el formato de artículos de revistas y capítulos de libros. Sin embargo, y pese a algunos errores que contienen referidos a fechas, algunos conceptos, su escritura más moderna y el manejo de las fuentes documentales que exhibe, como fue escrito al filo de 1930, lo acercan a los trabajos de Humberto Mandelli, propios de la segunda y sobre todo de la tercera etapa de la historia de la historiografía constitucional de Tucumán que tracé. A continuación, abordaré el contenido que ofrecen las 12 páginas de este artículo, que se puede dividir en 3 partes, pese a que fue escrito sin solución de continuidad. Primera parte: importancia del estudio de la legislación provincial posterior a 1810. El doctor Piosek menciona al publicista e historiador correntino Hernán F. Gómez, quien había subrayado la indiferencia que siempre se mostró hacia el derecho público provincial, sin descartar la trascendencia que tuvo la organización heredada de la dominación española en la estructuración de la fisonomía institucional del país. Piosek enfatiza la relevancia del estudio de la legislación provincial posterior a 1810, es decir, la que corresponde a la etapa de vida independiente de los estados provinciales, y afirma que la mejor fuente para conocer ese lapso de la vida argentina es la legislación de las provincias, las leyes y las resoluciones dictadas por los poderes legislativos y ejecutivos, las deliberaciones de las asambleas y las proclamas públicas que dejan entrever el marcado perfil nacional que van adquiriendo los pueblos. En esto Piosek coincide con Ricardo Levene, quien denomina derecho patrio al que arranca con la Revolución de 1810 y que desde sus orígenes es vertebral, formativo de la nacionalidad. Segunda parte, evolución histórica de las cartas constitucionales tucumanas. El autor de Constituciones de Tucumán bucea en esa legislación para bosquejar esta historia constitucional y recurre a los archivos de Tucumán, que ofrecen documentos muy interesantes al respecto, según dice, y principia por lo relacionado con la Junta de Representantes instalada en 1823 con facultades extraordinarias y constituyentes. De inmediato retrocede en el tiempo hasta la República Independiente declarada por Bernabé Arauz,
de la cual hay referencia a una constitución dictada por esta república, pero no existe nada al respecto, asegura, porque aún no se había producido el hallazgo y publicación de Constitución de la República del Tucumán, año 1820, por Ernesto Celesia, que vino a corregir mucho de los hasta entonces escritos sobre el tema, marcando un verdadero parteaguas historiográfico. Luego indica con razón que transcurrió largo tiempo sin que los representantes del pueblo demostrasen urgencia en cumplir su cometido de índole constituyente, y pasa a ocuparse del proyecto constitucional de 1834 que la Sala de Representantes no alcanzó a sancionar íntegramente en 1835. Analiza unos cuantos artículos y después se aboca a la etapa que corre hasta 1852, donde no se registra nada digno de mención relacionado con lo constitucional y se circunscribe a lo histórico, a la oposición de Tucumán a Rosas, al pronunciamiento de 1840 de la coalición del norte, así como a la actitud oscilante de la Sala en tiempos del general Gutiérrez, demostrando la atenta lectura que Adolfo Piossec hace de las actas del pueblo. Da cuenta de las apostasías y las conversiones de los hombres públicos a la caída de Rosas y de la nueva era de gobiernos liberales a partir del Estatuto Provincial de 1852, al que califica de interesante, pues aún no se hace sentir la influencia de la Constitución Nacional, dice. Considera que el Estatuto manifiesta un deseo ferviente de mejora y sintetiza sus partes dogmática y orgánica. Opina que una vez sancionada la Constitución Nacional de 1853, Tucumán cumplió con el deber de dictar su Constitución Provincial en 1856, y según Piossec es un buen código político, aunque no es sino un trasunto de la nacional sin tenerse en cuenta los graves inconvenientes que ese hecho puede producir a causa de las sustanciales diferencias entre uno y otro organismo. Posteriormente, se adentra en la reforma de la Constitución tucumana de 1856, cuya finalidad era, cito, ajustarla a los principios de la nacional reformada el año 62, rectifico, 1860. La Sala aprobó dicha reforma en 1872, pero la Convención Constituyente convocada al efecto no pudo cumplir su propósito a causa de las continuas renovaciones en su composición, hasta que por fin en 1884 sancionó las disposiciones de la Constitución que, desde su punto de vista, nada tiene de novedoso porque sigue a la Carta Nacional, a excepción del Colegio Electoral Permanente encargado de elegir al gobernador, instituto del cual hace un comentario crítico, que lo cita Ismael Sosa, y cuyos resultados juzga de lamentables, porque a través de él se perpetuó en el poder una camarilla de privilegiados. Por último, indica que al promoverse la reforma constitucional de 1907, la desaparición del Colegio Electoral Permanente fue el punto central de la campaña, y que la Convención reunida ese año revisó muchas disposiciones del texto precedente, pero como el resto de las constituciones provinciales argentinas no contempló los problemas propios de la provincia. Tercera parte, conveniencia de una reforma de la Constitución de Tucumán planteada por el autor en los años 20. Cuando el doctor Piossec preparó este ensayo de historia constitucional tucumana, se agitaba la idea de otra reforma en Tucumán, y por eso trae a colación un proyecto de su autoría de revisión general de la Constitución de la provincia, presentado a la Cámara de Diputados en 1925, en abril de 1925, cuando era diputado provincial por Chicligasta, del que transcribe los fundamentos, una serie de párrafos que él transcribe, y de esa perspectiva su artículo Constituciones de Tucumán tiene parecido con el de José Ignacio Arauz, Antecedentes Constitucionales de Tucumán, cuya segunda parte también está dedicada al presente del autor envuelto en una convención reformadora.
Bueno, como les decía, el primer párrafo transcripto por Piosek de los fundamentos de su proyecto de reforma constitucional habla de la imperiosa necesidad de adaptar la ley fundamental de la provincia a las aspiraciones colectivas contemporáneas, ya que regía un estatuto anticuado y por tanto ilógico y antidemocrático, que no respondía a las necesidades locales. En otro párrafo agrega que ante las modificaciones sustanciales producidas en la mentalidad de nuestra sociedad, los estatutos políticos que lo ordenan no pueden permanecer inalterados, sino que deben modificarse. Asevera: no podemos negar que desde 1907 a la fecha ha habido una transformación general de valores. Y menciona como ejemplo el cambio político que trajo aparejado la ley Sáenz Peña y el desarrollo industrial paulatino en el plano económico. En lo que atañe a la provincia en especial, Piosek destaca en el último párrafo de la transcripción que hace: Tucumán tiene problemas propios que deben ser contemplados. Las relaciones entre el capital y el trabajo deben merecer atención preferente. Reflexiona quien había planteado la conveniencia de una reforma que debía, cito, tener la suficiente elasticidad para resolver las cuestiones nuevas que se presenten. Debe tenerse en cuenta la conflictividad social existente con las huelgas azucareras de 1923 en el gobierno de Octaviano Vera y las protestas de los cañeros que ya se visibilizaban por entonces. Ahora quiero poner en contexto este artículo relacionándolo con la revista jurídica en la que salió publicado y con el ámbito académico. El doctor Adolfo Piosek se puso a escribir esta colaboración para la revista La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por invitación de quien dirigía esa publicación trimestral de la Facultad de Derecho de la UBA en los años 20, que era el doctor Clodomiro Zavalía, también tucumano. Es interesante indagar las posibles vinculaciones entre el autor de este artículo de doctrina, Piosek, un estudioso del derecho constitucional, y el director de la revista, Zavalía, personalidad experta en derecho público. A su turno, el estudio de este artículo brinda la ocasión para burilar otra faceta no tan difundida de la biografía de Adolfo Piosek, cual es la de jurisconsulto, como lo fueron varios otros miembros de la generación del centenario. Bueno, sabemos que Adolfo Piosek fue político, fue candidato a gobernador en 2 oportunidades, en 1932 en las elecciones en las que triunfa finalmente Juan Luis Nogués, también en 1942 que fue rector hasta 1942 de la UNT, que fue profesor de Derecho Constitucional y de Historia de las Instituciones Políticas y de Derecho Político, que bueno, no figura en la diapositiva esta. Y bueno, otra faceta de su biografía, como les digo, también es la de jurista. Bueno, y esta es una contribución en ese sentido, esta ponencia. Para finalizar, con este enfoque que di al artículo Constituciones de Tucumán de Adolfo Piosek, pude completar la primera etapa de la historiografía constitucional de Tucumán entre 1900 y 1950, que empecé a investigar en las jornadas pasadas. Gracias.